Bienvenidos. Lo que están a punto de escuchar no figura en los reportes oficiales. En el ejército se nos entrena para enfrentar enemigos de carne y hueso, pero hay guardias nocturnas en las que el peligro no viene del frente, sino de las sombras que la disciplina no puede explicar. Preparen su equipo, mantengan la posición y guarden silencio, porque hoy la guerra no es contra hombres, sino contra lo que habita en el olvido de las trincheras. Iniciamos con los relatos de terror militar. El eco de las botas sobre el concreto roto era lo único que mantenía acuerdo al sargento Morales. Estaban en la zona muerta, un sector de la selva fronteriza que no figuraba en los mapas oficiales, patrullando un puesto de avanzada que había dejado de emitir señales hacía una semana. Sargento, el radio sigue muerto. Solo hay estática, pero parece que la estática tiene ritmo, susurró el cabo Ortiz, ajustando su visión nocturna. Morales no respondió. El aire pesaba. No era el calor húmedo habitual. Era un frío metálico que se colaba bajo el chaleco táctico. Llegaron al búnker principal. La puerta de acero, diseñada para resistir explosivos, estaba arrancada de sus bisagras, pero no hacia adentro, sino hacia afuera, como si algo hubiera querido salir con desesperación. Al entrar, las linternas de los fusiles cortaron la oscuridad. No había sangre, no había cuerpos, solo uniformes. Docenas de uniformes de campaña estaban esparcidos por el suelo, cerrados con sus botones y cremalleras, perfectamente dispuestos como si los soldados se hubieran evaporado dentro de ellos. Los fusiles estaban alineados contra la pared, con los seguros puestos. En el centro de la sala, una radio de onda corta emitía un zumbido constante. «Mire esto, mi sargento», dijo Ortiz, señalando una pared. Escrito con tiza blanca, con una caligrafía infantil que no pertenecía a un soldado, se leía: «El silencio no es vacío, es una boca abierta». De pronto, la estática de la radio cesó. Una voz infantil, distorsionada por el crujido del equipo viejo, empezó a recitar los números de serie de la patrulla de Morales. 9045, Ortiz. La voz hizo una pausa y soltó una risita seca. «Ya no caben en la tela. La piel les queda chica». Ortiz se llevó las manos a la cara. Sus gritos fueron ahogados por un sonido espantoso, el de algo estirándose. Morales vio con horror cómo el cuerpo de su cabo empezaba a vibrar. No era un temblor de miedo, era como si algo debajo de su piel estuviera intentando desabrocharlo. Morales no esperó. Dio la orden de retirada, pero al girarse hacia la salida, vio que la selva había desaparecido. En su lugar, solo había una negrura absoluta y el sonido de miles de botas marchando al unísono, aunque no había nadie allí. Solo quedó un último mensaje en la frecuencia de radio, antes de que el puesto de avanzada fuera bombardeado por error por la Fuerza Aérea horas después. No nos fuimos, solo nos quitamos el uniforme del mundo. La Guardia de los 100 años, el puesto de vigilancia, Viper 4, era el castigo de cualquier recluta. Ubicado en la cima de una montaña pelada, era una estructura de concreto frío rodeada por kilómetros de bosque negro. El sargento Castro solía decir que allí no se cuidaba la frontera, se cuidaba el umbral. Aquella noche, el cabo Méndez y el recluta Soto cumplían el turno de las 2 de la mañana. La niebla era tan espesa que los focos del perímetro apenas iluminaban un par de metros. «Sargento, hay alguien en el perímetro norte», susurró Soto por el radio. «Identifícalo», respondió la voz de Castro, extrañamente distorsionada. Soto apuntó su linterna. A través de la niebla vio a un soldado. Llevaba un uniforme de gala antiguo, de los que se usaban hace décadas, y caminaba con una rigidez mecánica. Lo más extraño es que no tenía rostro. Donde debía estar la cara, solo había una superficie de piel lisa y tensa. «¡Alto! ¡Identifíquese!», gritó Soto, pero el soldado desapareció en un parpadeo. Asustados, decidieron entrar a la caseta de guardia para pedir refuerzos. Al abrir la puerta se quedaron paralizados. Sentados a la mesa, de espaldas, estaban ellos mismos, Méndez y Soto. Se veían exactamente iguales, pero sus uniformes estaban desgarrados y cubiertos de polvo de años. El otro Méndez se giró lentamente. Sus ojos eran cuencas vacías y su piel parecía papel seco. «Todavía no es su turno de salir»,
dijo la aparición, con una voz que sonaba como arena arrastrándose. Nosotros llevamos 100 años esperando el relevo. El pánico se apoderó de ellos. Salieron corriendo hacia el exterior, pero la montaña ya no estaba allí. Solo había un pasillo infinito de concreto y uniformes vacíos colgados del techo. A la mañana siguiente, cuando la patrulla de relevo llegó al puesto Viper 4, no encontraron a nadie. El lugar estaba cerrado por dentro. Sobre la mesa de la caseta, solo hallaron dos cosas. Dos fusiles oxidados, como si hubieran pasado décadas a la intemperie. Un diario de guardia con una última entrada, escrita con una letra temblorosa. El tiempo aquí no corre, se alimenta de nosotros. Si escuchas nuestras botas, no abras la puerta. Ya no somos nosotros. Lo que el ejército nunca dijo. Semanas después, en los archivos desclasificados, se descubrió que en 1924 una patrulla entera desapareció en ese mismo punto. Al comparar las huellas dactilares halladas en los fusiles oxidados, coincidían perfectamente con las de Méndez y Soto, quienes aún no habían nacido en esa época. La Guardia del Infante ocurrió en un campamento provisional en la Sierra de Guerrero. La orden era clara: vigilancia de 360 grados en un punto ciego entre dos cerros. El teniente Rangel, un hombre curtido en 1000 operativos, siempre decía que en la sierra no hay que tenerle miedo a los vivos, sino a lo que la tierra esconde. Eran las 3 de la mañana cuando el soldado de guardia, un joven recluta apodado El Flaco, reportó por radio un movimiento extraño en la maleza. «Teniente, hay un civil acercándose. Parece un niño», informó el recluta, extrañado. «¿Un niño a estas horas y en esta zona?» «No bajes la guardia, puede ser una distracción», respondió Rangel. El recluta encendió su lámpara táctica. A unos 20 metros entre los pinos, vio a un pequeño con ropa de manta, de esa que usan los campesinos de la región. El niño estaba de espaldas jugando con algo en el suelo. Pero había algo que no cuadraba. No hacía ruido. En el suelo seco de la sierra, hasta una lagartija suena, pero el niño se movía en un silencio absoluto. «¡Chamaco! ¡Vete a tu casa! ¡Es zona peligrosa!», gritó el recluta. El niño se detuvo. Empezó a girar, pero no como una persona normal. Su cuerpo permaneció inmóvil, mientras que su cuello giró 180 grados, con un crujido de huesos que se escuchó en todo el campamento. Cuando la luz de la lámpara iluminó su cara, el recluta soltó el fusil. El niño no tenía ojos, solo dos orificios profundos que goteaban un líquido negro y espeso. Su boca era una grieta llena de dientes afilados como agujas de obsidiana. «Dame tu nombre», susurró la criatura, pero no lo dijo con la boca. La voz salió directamente del radio del soldado, cortando la frecuencia oficial. El teniente Rangel llegó al puesto de guardia tras escuchar el grito, pero solo encontró el fusil del recluta en el suelo y su casco. Lo aterrador no fue la desaparición, sino lo que encontraron metros más adelante. Las huellas del soldado se detenían en seco, como si se hubiera esfumado. Al lado de sus huellas había unas pisadas pequeñas, como de ave de rapiña, pero del tamaño de un niño. En el tronco de un árbol cercano, alguien había tallado con una bayoneta: «Propiedad del monte». El teniente, que conocía las leyendas de los chaneques, o dueños del monte, ordenó a todos los hombres que se pusieran la camisola al revés y que no respondieran si escuchaban a alguien decir su nombre. Al amanecer encontraron al recluta sentado en lo alto de un peñasco inaccesible. Estaba ileso, pero sus ojos estaban completamente blancos. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo pudo repetir una frase que hasta hoy pone a temblar a los soldados de ese batallón. «El general que manda allá abajo dice que no quiere armas, solo quiere soldados para su propio ejército». Desde ese día, en ese sector de la sierra, los militares mexicanos tienen prohibido patrullar solos de noche. Dicen que si escuchas que alguien te llama por tu rango desde la oscuridad de los pinos, es mejor no contestar, porque la sierra nunca devuelve lo que se lleva. Muchas gracias por acompañarnos y llegar hasta el final de este video. A menudo pensamos en nuestros militares como la primera línea de defensa contra amenazas tangibles: la guerrilla, el narcotráfico o los conflictos fronterizos. Sin embargo, los testimonios que escuchamos hoy nos recuerdan que, en la soledad de la sierra o en la oscuridad de los cuarteles,
El soldado se enfrenta a un enemigo mucho más esquivo y aterrador, lo paranormal. Hay fuerzas que las balas no pueden detener y misterios que ningún alto mando ha podido explicar. Si te han gustado estas historias, por favor dale un like al video. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido de calidad. Y lo más importante, comenta aquí abajo si quieres que sigamos explorando los archivos secretos del terror militar o si tú mismo tienes una experiencia que contar. Mantengan su perímetro asegurado y descansen, si es que pueden. Nos vemos en el próximo relato.